La historia del hijo pródigo. ¿Qué harías si fuera tu hijo? Era una mañana tranquila en la vasta hacienda de un hombre respetado y próspero, conocido en toda la región por su sabiduría y bondad. Su nombre era Amiel, y su fortuna había crecido gracias a años de arduo trabajo y decisiones inteligentes. Amiel, un hombre de barba gris y manos fuertes, había construido su vida y su hogar desde cero. Comenzando desde el fondo y escalando con esfuerzo y sacrificio. Había trabajado desde su juventud y con cada cosecha había crecido su fortuna y su respeto en la comunidad. La casa principal, una construcción amplia de piedra con balcones de madera y vistas a los campos, era el símbolo de su éxito y de sus años de dedicación. Amiel tenía 2 hijos, y ellos representaban 2 reflejos de su propio carácter. Eliab, el mayor, era serio y disciplinado. Desde joven había acompañado a su padre en las tareas del campo, ayudando a coordinar a los jornaleros y tomando decisiones clave. Eliab respetaba profundamente la labor de su padre y se enorgullecía de seguir sus pasos. Para él, la hacienda era su destino, y la responsabilidad de cuidar de ella era un honor que aceptaba con gratitud y humildad. En contraste, Micaías, el hijo menor, era más vivaz y de espíritu libre. Su personalidad resplandecía en la hacienda, aunque a menudo chocaba con la sobriedad de su padre y la seriedad de su hermano. Micaías tenía un corazón curioso y soñador. A menudo pasaba horas leyendo o escuchando historias de viajeros que narraban sus aventuras. Los jornaleros decían que Micaías tenía alma de viento, porque siempre parecía estar buscando algo más allá de lo que sus ojos podían ver. A diferencia de Eliab, que hallaba sentido en la estabilidad y las tradiciones, Micaías buscaba la libertad de elegir su propio camino. Esa noche, después de una jornada larga de trabajo, la familia cenaba en silencio en la gran mesa de la cocina. La comida era sencilla, pero abundante. Pan recién horneado, guisos de verduras y el vino de su propia cosecha. Amiel miraba con orgullo a sus hijos al ver a Micaías ensimismado. Comprendía que el joven tenía pensamientos que lo alejaban de la mesa. «¿En qué piensas, hijo?», le preguntó Amiel, rompiendo el silencio. Micaías levantó la vista, sorprendido. «En nada, padre. Solo…». Se detuvo un momento buscando las palabras. «Me pregunto cómo será el mundo más allá de estas tierras». Amiel sonrió levemente y miró a su hijo con comprensión. «El mundo puede ser un lugar hermoso, Micaías, pero también está lleno de riesgos y sacrificios. Aquí tienes todo lo que necesitas para vivir una buena vida». Eliab asintió mirándolo con seriedad. «Es cierto, hemos trabajado duro para construir esto. Nada allá afuera puede ofrecerte la seguridad y el propósito que tienes aquí». Micaías, sin embargo, no podía aceptar esa visión. La hacienda, a pesar de su belleza, le parecía una jaula, una serie de tareas repetitivas sin fin. No dijo nada más, pero en su interior crecía una insatisfacción que no podía ignorar. El tiempo pasó y la inquietud de Micaías solo aumentaba. Cada vez que escuchaba a los jornaleros hablar de la ciudad o de tierras distantes, sentía una emoción que no podía explicar. Había oído historias de barcos que navegaban hacia tierras desconocidas, de caravanas que cruzaban desiertos, de ciudades donde las calles estaban llenas de músicos, comerciantes y artistas. En contraste, la vida en la hacienda le parecía monótona. Un lugar donde cada día era igual al anterior. Un día, mientras ayudaba a Eliab a cargar sacos de grano en el establo, no pudo evitar expresar sus sentimientos. «Hermano, ¿alguna vez has deseado algo más que esto?», preguntó Micaías, deteniéndose y dejando caer el saco de grano al suelo. Eliab levantó una ceja y lo miró con impaciencia. «¿Algo más que qué? ¿Un techo, comida y una tierra que nos da sustento? La vida no se trata de buscar más, se trata de cuidar lo que tienes». Micaías suspiró y miró al suelo. «Es que siento que me ahogo aquí. Todo es siempre igual. ¿No te gustaría, aunque sea por un día, ver algo diferente?». Eliab frunció el ceño. «Hablas como si nuestra vida aquí no tuviera valor. No seas ingenuo, Micaías. Lo que tenemos aquí es fruto de trabajo y sacrificio. Nuestra familia ha construido este lugar con sus manos. No desperdicies lo que nos ha sido dado solo porque te aburres». Las palabras de su hermano le dolieron, pero Micaías no podía ignorar sus deseos. En los días siguientes comenzó a evitar las tareas diarias y pasaba más tiempo caminando solo, pensando en la vida que deseaba. Una tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte y pintaba el cielo de tonos naranjas y dorados, Micaías finalmente se decidió a hablar con su padre. Sabía que sería una conversación difícil, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Encontró a Amiel en el patio, observando cómo los trabajadores terminaban las labores del día. «Padre, necesito hablar contigo», dijo, tratando de ocultar la nerviosidad en su voz. Amiel lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Podía ver en los ojos de su hijo una inquietud profunda. «Claro, hijo, ¿qué sucede?». Micaías respiró hondo y, sin darle más vueltas, soltó lo que llevaba tanto tiempo pensando. «Quiero que me des mi parte de la herencia. Quiero salir de aquí, ver el mundo y encontrar mi propio camino». Amiel lo miró en silencio, y una sombra de tristeza pasó por sus ojos. Había temido este momento, pero también había esperado que Micaías encontrara paz
paz en la vida familiar. Aún así, sabía que su hijo menor no hallaría descanso en su corazón, hasta que se enfrentara al mundo por sí mismo. Hijo mío, esta vida que tenemos aquí no es perfecta, pero es una vida de esfuerzo y seguridad. Afuera hay muchas cosas que no has visto, y no todo es tan bello como imaginas. Micaías asintió, pero su decisión no flaqueó. Lo sé, padre, sé que habrá riesgos, pero debo hacerlo. No puedo pasar mi vida aquí, preguntándome siempre qué hay más allá. Amiel, viendo la determinación en los ojos de su hijo, asintió con pesadumbre. Llamó a uno de sus asistentes, y le dio instrucciones para que prepararan la parte de la herencia que correspondía a Micaías. La fortuna acumulada por años de trabajo estaba a punto de ser dividida, y aunque el dolor le oprimía el pecho, Amiel confiaba en que su hijo algún día regresaría. Micaías partió temprano en la mañana. Con una pequeña comitiva y su parte de la herencia, emprendió el viaje hacia la ciudad. Mientras avanzaba por el camino, miró hacia atrás una última vez, viendo la silueta de la hacienda y de su padre de pie junto a Eliab en la puerta, observando su partida. Sintió una mezcla de emoción y tristeza, pero estaba convencido de que su destino lo aguardaba más allá de aquellos campos. Al llegar a la ciudad, Micaías fue recibido por un mundo completamente diferente al que conocía. Las calles estaban llenas de personas, el ruido era ensordecedor, y todo parecía moverse a una velocidad que le resultaba casi abrumadora. Se hospedó en una posada lujosa, y pronto comenzó a frecuentar lugares de diversión y entretenimiento, rodeado de personas que parecían disfrutar de la vida sin preocupaciones. Cada noche, Micaías gastaba dinero en banquetes, fiestas y lujos que nunca había experimentado. Se hizo de amigos que lo acompañaban a donde iba y disfrutaba de la vida como si no hubiera un mañana. Los días se sucedían en una bruma de placeres y excesos, y Micaías se dejaba llevar por la euforia de su nueva vida. A medida que los días se convertían en semanas, Micaías continuaba su vida de lujo sin preocupación alguna por el dinero. La herencia que había traído consigo, fruto de años de trabajo de su padre, parecía inagotable. Micaías creía que la abundancia duraría siempre, y sus nuevos amigos le alimentaban esa ilusión. Con el tiempo había llegado a creerse invencible, nada en el mundo parecía tener límites. Las noches eran una interminable sucesión de fiestas y celebraciones. La música, las risas y las luces de la ciudad envolvían a Micaías en una constante sensación de euforia. Sus amigos siempre estaban a su lado, alabándolo por su generosidad, y él los complacía sin dudarlo. No tardó en desarrollar el hábito de pagar banquetes para todos, disfrutando de su papel de anfitrión. Los manjares que nunca antes había probado y los vinos que jamás soñó beber fluían libremente en cada reunión, convirtiéndose en parte esencial de sus nuevas noches. Un día, mientras observaba cómo los cerdos devoraban las algarrobas, sintió un hambre tan intensa que deseó poder comer de la misma comida que ellos. Sin embargo, la fortuna de Micaías no era infinita. Meses después de su llegada, comenzó a notar que su dinero disminuía. Al principio, no le dio importancia, pensando que tenía más de lo que realmente necesitaba. Pero cuando fue a pagar un banquete especialmente lujoso y notó que su bolsa estaba casi vacía, sintió una punzada de inquietud. Decidido a ignorar esa preocupación, intentó reírse de ello. Se dijo a sí mismo que era algo pasajero, que ya hallaría una forma de hacer más dinero. Pero los días pasaron y la realidad fue haciéndose cada vez más evidente. Sus bienes y su fortuna se agotaban, y la ciudad que antes le parecía tan acogedora y brillante, comenzaba a mostrar un lado oscuro. Empezó a encontrarse solo en ocasiones, y los amigos que solían rodearlo se desvanecían poco a poco. Una noche, al intentar organizar otra de sus famosas fiestas, notó que muy pocos respondían a su invitación. Algunos de los amigos que antes siempre estaban disponibles ahora parecían tener otros compromisos. Aquellos a quienes había conocido en momentos de abundancia empezaron a mostrar desinterés, y sin dinero para impresionarlos, Micaías se dio cuenta de cuán superficial había sido la conexión que tenían con él. En un intento por recuperar su prestigio, vendió algunos de los objetos de valor que le quedaban: su anillo de oro, las ropas lujosas y el caballo que había comprado a su llegada a la ciudad. Pero no importaba cuánto intentara, el dinero se le escapaba entre las manos, y aquellos que antes se llamaban sus amigos lo evitaban cada vez más. Una noche, después de una fiesta en la que ya no era el centro de atención, salió al callejón trasero de una taberna, abrumado por la soledad. Se recostó contra la pared y suspiró profundamente, sintiendo por primera vez una punzada de arrepentimiento. Recordó el hogar, su lugar entre los viñedos, la seguridad de la hacienda y el amor de su padre, y sintió un vacío en el pecho que no había experimentado antes. Sin embargo, el orgullo lo mantenía alejado de cualquier pensamiento de retorno. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado y devastador. Una gran hambruna golpeó la región. La ciudad que hasta entonces había prosperado se sumió en el caos. Los precios de los alimentos y los productos básicos se dispararon. Personas que antes eran prósperas se encontraban ahora mendigando en las calles.
y la situación de Micaías, quien había perdido todo, era cada día más desesperada. Sin recursos y sin amigos, Micaías intentó buscar trabajo, pero la hambruna había generado tal escasez que pocos empleadores aceptaban trabajadores. De vez en cuando lograba ganar algunas monedas realizando tareas menores, pero no era suficiente ni siquiera para comprar un pan. En las noches frías, dormía en cualquier rincón que pudiera encontrar, envuelto en harapos, con el estómago vacío y la mente atormentada. Desesperado y agotado, Micaías decidió aceptar el único trabajo que pudo conseguir, cuidar cerdos en las afueras de la ciudad. Era un empleo humillante, sobre todo para alguien de su origen. En su cultura, el cerdo era considerado un animal impuro, y trabajar con ellos era una profunda deshonra. Pero Micaías no tenía otra opción. Cada día, mientras alimentaba a los cerdos, sentía que su dignidad se desmoronaba un poco más. «Padre», dijo Micaías, su voz temblando con la emoción contenida, «he vuelto». Amiel sintió una mezcla de alegría y dolor. Se dio cuenta de cuánto había extrañado a su hijo, pero también del sufrimiento que había atravesado. Sin poder contenerse más, corrió hacia Micaías y lo abrazó con fuerza, como si temiera perderlo de nuevo. «¡Hijo mío!», exclamó Amiel, sintiendo que las lágrimas le llenaban los ojos. «Estaba tan preocupado por ti. Te creí perdido». Micaías se aferró a su padre, sintiendo el amor y la calidez que siempre había anhelado. No importaba lo que había hecho. En ese abrazo sintió que el perdón estaba al alcance. «Padre, lo siento», dijo Micaías, su voz ahogada por el llanto. «Lo siento por haberte dejado, por desperdiciar lo que me diste. No merezco volver». Amiel lo miró a los ojos y sonrió con ternura. «Siempre eres mi hijo, Micaías. El perdón es un regalo y te lo ofrezco de todo corazón. No importa lo que hayas hecho, mi amor por ti nunca ha cambiado». Con un renovado sentido de propósito, Micaías se quedó en la hacienda. Aunque su padre le ofreció volver a ser parte de la familia, él sintió que debía ganarse ese lugar nuevamente. Comenzó a trabajar junto a los jornaleros, esforzándose por recuperar la dignidad que había perdido. Las largas horas bajo el sol, la fatiga física y el sudor le recordaron la importancia del trabajo honesto. Eliab al principio mantuvo cierta distancia. Había visto la angustia que había causado la partida de Micaías y la preocupación de su padre, pero poco a poco comenzó a observar el cambio en su hermano. Micaías estaba dispuesto a trabajar duro y su arrepentimiento era genuino. Después de algunos días, Eliab se acercó y con el tiempo comenzaron a reconstruir su relación. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el campo, Eliab rompió el silencio. «Me alegra que hayas vuelto, hermano. A veces necesitamos perdernos para encontrar el camino de regreso». Micaías asintió, sintiendo que la relación con su hermano se fortalecía. «He aprendido mucho en mi ausencia. La libertad no siempre es lo que parece, y no hay lugar como el hogar». Eliab sonrió, y juntos continuaron trabajando bajo el sol, mientras la vida en la hacienda recobraba su ritmo habitual. El tiempo pasó, y Micaías se reintegró por completo en la vida de la hacienda. Amiel, viendo el esfuerzo de su hijo, no solo lo perdonó, sino que también lo inspiró a asumir más responsabilidades. Micaías empezó a aprender sobre la gestión de la hacienda, ayudando a su padre a tomar decisiones importantes. Su corazón se llenó de gratitud y aprecio por todo lo que había antes dado por sentado. En el camino, Micaías también comenzó a comprender el verdadero significado de la abundancia. La felicidad no provenía de los placeres efímeros de la ciudad, sino de la conexión con su familia, la dedicación al trabajo y el amor que había cultivado con el tiempo. Un día, mientras trabajaban en el campo, Micaías miró a su padre y le agradeció. «Gracias por no perder la esperanza en mí, padre. Este lugar es más que una hacienda, es mi hogar». Amiel sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de alegría. «Siempre estaré aquí para ti, hijo. A veces el camino de la vida nos lleva a lugares inesperados, pero lo importante es encontrar el camino de regreso». Con el paso de los meses, la familia se unió más que nunca. La hacienda prosperaba y Micaías estaba decidido a nunca más dejarla. Había encontrado su lugar en el mundo, y aunque llevaba las cicatrices de sus experiencias pasadas, sabía que esas heridas lo habían moldeado en quien era. Para celebrar el regreso de Micaías y la unión de la familia, Amiel decidió organizar una gran fiesta en la hacienda. Invitó a los vecinos y amigos de la comunidad, y todos se reunieron para celebrar la vida, la familia y el amor. La música resonó en el aire y la risa llenó los espacios. Micaías, al ver a la gente disfrutar, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. «Quiero agradecerles por estar aquí hoy. He aprendido que, aunque la vida nos lleve por caminos difíciles, el amor y el perdón siempre nos esperan en casa». La gente aplaudió y algunos se acercaron para abrazarlo. Micaías sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La fiesta continuó y los corazones se llenaron de alegría. Con el tiempo, Micaías tomó más responsabilidades en la hacienda. Se convirtió en un hombre de honor y trabajo duro, y su amor por su familia se volvió inquebrantable.
La experiencia de haber estado perdido le enseñó a apreciar cada día como un regalo. Un día, mientras trabajaba en el campo con Eliab, Micaías se detuvo y miró hacia el horizonte. Sabes, hermano, aunque sufrí mucho, no cambiaría nada de lo que viví. Cada momento me ha llevado a este lugar y no hay otro donde quisiera estar. Eliab sonrió y le dio una palmadita en la espalda. A veces, el camino más difícil es el que nos lleva a casa. Micaías asintió, sintiendo que finalmente había encontrado su propósito. La vida en la hacienda no solo era un trabajo, era un hogar lleno de amor, trabajo duro y la promesa de un nuevo comienzo. Y así, el hijo pródigo no solo regresó a casa, sino que se convirtió en un hombre que entendió el verdadero valor de la familia, el amor y el perdón. La historia de Micaías sería contada en su comunidad como un recordatorio de que siempre es posible regresar, aprender de los errores y encontrar la redención en los brazos de aquellos que amamos. La vida en la hacienda prosperó y Micaías encontró satisfacción en cada día. El sol brillaba en el campo y la risa de su familia resonaba en el aire. Había vuelto a ser parte de la comunidad y cada vez que miraba a su padre se sentía agradecido por la segunda oportunidad que le había sido otorgada. Mientras trabajaba en los viñedos, Micaías reflexionaba sobre su viaje. Al final, no solo había regresado a casa, había encontrado su verdadero yo, y esa era la mayor riqueza de todas. Y así, con el corazón lleno de amor y gratitud, Micaías continuó su vida, recordando siempre que, aunque los caminos sean inciertos, el amor y el perdón siempre nos guiarán. De regreso a donde pertenecemos. Gracias por ver nuestro video. Si disfrutaste de esta historia del hijo pródigo y te gustaría escuchar más relatos inspiradores, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Dale un me gusta si te ha gustado el contenido y comparte tu opinión en los comentarios. Comparte este video con amigos y familiares que también amen las historias de vida y redención. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que inspire y conmueva. Hasta la próxima.